Epale Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 23 de enero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, antes de dar paso a una interesantísima entrevista que vamos a tener el día de hoy con una persona a la que aprecio y admiro enormemente, quiero hacer dos comentarios, brevemente. En primer lugar, expresar mi dolor por la muerte de un queridísimo colega, Roberto Yuste, gran periodista, escritor, con quien compartí muchos años en el ejercicio reporteril, allá por los años 80 en el Diario Nacional y luego, bueno, en muchas luchas gremiales, en acción profesional permanente y muchas andanzas juntos que de verdad me hacen recordar con gran tristeza su memoria. Roberto Yuste, un gran periodista a cuya familia quiero expresar mis más sentidas condolencias, un abrazo muy fuerte y mi eterna admiración hacia este colega que se distinguió muchísimo como uno de los grandes periodistas de la contemporaneidad. Primer comentario. Segundo comentario tiene que ver con el día de hoy, 23 de enero. Hoy se están cumpliendo un aniversario más de aquella gesta libertaria que permitió salir de aquella feroz dictadura de Marcos Pérez Jiménez que se prolongó a lo largo de casi una década y que dio paso a un periodo bastante largo de democracia, más allá de las imperfecciones, más allá de los momentos de confrontación y de conflicto agudo, de manifestaciones represivas en sus momentos iniciales, de acción, si se quiere, también violenta por parte de algunos grupos que se alzaron en armas. En fin, un proceso que duró aproximadamente unos 40 años, que también llegó a su cúspide debido precisamente a su deterioro. Pero en todo caso, fue solo posible ese periodo largo de paz, de conciliación entre los venezolanos, más allá de las diferencias ideológicas, se mantuvo esa coexistencia entre distintas fracciones políticas, gracias precisamente al derrocamiento de aquella dictadura a manos precisamente de una pluralidad social y política venezolana. Ahí se conjugaron los factores políticos más diversos, las fuerzas más progresistas y democráticas de las Fuerzas Armadas, los trabajadores, los empresarios, la iglesia, en fin. Bueno, y precisamente he querido invitar para esta fecha, para hablar sobre esa fecha y sobre las lecciones que esa fecha nos ha dejado a los venezolanos para la historia. He invitado a alguien que además vivió esos momentos, fue parte de una organización política, una de las varias organizaciones políticas que actuaron para derrocar, ponerle punto final a aquella dictadura. Y me complace además que esta persona a la que he invitado haya escogido o haya más bien aceptado, después de haber padecido un proceso muy largo de ausencia en sus presentaciones públicas por razones de salud, haya aceptado venir a mi programa. Me refiero a Eduardo Fernández. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias. Usted sabe que usted es uno de mis Villegas favoritos. Tengo varios Villegas favoritos, pero usted es uno de ellos. Por eso estoy aquí, pero voy a tener problemas con alguno otro de los Villegas, pero ya arreglaremos cuentas. Quiero sumar mi palabra también de condolencia por la muerte de Roberto Yuste, un gran amigo y un gran periodista. A veces tuvimos algunas confrontaciones, porque él en ejercicio de su actividad profesional pues tenía que ser crítico de algunas actuaciones
en las que yo estuve participando, pero sin duda alguna que fue un gran venezolano y una gran persona. Por eso me hago solidario de este saludo que Mario Villegas ha enviado a la familia de Roberto Justi. Es una pérdida verdaderamente muy sensible y muy lamentable. Después vamos a lo del 23 de enero. Yo era casi un niño, Mario. No tanto como yo tenía 6 años, tú No, por lo menos tenías cerca de 20, ¿no? Un poquito más de 16, yo tenía 17. Bueno, ya eras militante de COPEI. Cumplido, pero déjame decirte que mi conciencia contra la dictadura comenzó unos años antes, porque cuando yo tenía 12 años, déjame contarte estas cosas que pasaban en esa Venezuela de aquella época. El gobierno militar se robó unas elecciones. En el 52. Imagínate tú esas cosas, ¿no? Eso dicen que no vuelve a pasar más nunca, ¿no? El gobierno se robó las elecciones de diciembre de 1952, fue en noviembre, el 30 de noviembre de 1952 fue el golpe de Estado que culminó el 2 de diciembre proclamando a Marco Pérez Jiménez presidente de la República. De modo que se habla de que hubo una dicta blanda de noviembre del 48 hasta el 52, pero que a partir del 52 fue la dictadura, porque ya era Pérez Jiménez elegido fraudulentamente como presidente de la República. Pero te digo otras cosas que me impactaron en esa época. Una muy favorable fue la dictadura redactó una constitución y se les escapó un gazapo. Dejaron un artículo que decía cada 5 años hay que hacer elecciones. Entonces muchos dijimos, bueno, los esperamos en la bajadita. El 57. Claro, el 57 habrá elecciones y ustedes van a perder estas elecciones. Bueno, efectivamente el 57 hubo elecciones y el gobierno las perdió. Pero había dicho el general Pérez Jiménez, yo me quedo por las buenas o por las malas. Cualquier parecido, Es pura pura coincidencia. y se quedó por las malas. Y entonces eso fue generando un sentimiento de rabia, de irritación colectiva. En esa época valía la pena recordar el párrafo del himno nacional que decía el pueblo está bravo, pero el pueblo estaba algo más que bravo, estaba Empezaba por A. y por R, arrepentido. Pero lo cierto es que, fíjate lo que hizo el gobierno en aquella época, es insólito. La oposición se fue poniendo de acuerdo alrededor de una candidatura presidencial. Y ese candidato era el único líder importante de la civilidad que estaba en Venezuela, porque los demás estaban exilados o presos o muertos. Era Rafael Caldera. Y el 20 de agosto de 1957 lo inhabilitaron. ¿Sí? Lo secuestraron. O sea, no era inhabilitación, sino secuestro. Y entonces al único candidato que podía enfrentar a Pérez Jiménez lo secuestraron. Y lo tuvieron secuestrado desde el 20 de agosto hasta diciembre, una vez que pasaron las elecciones, entre comillas, si es que eso se podía llamar elecciones. Entonces ese gobierno era capaz de vuelvo a corregir, de secuestrar a un candidato presidencial para que prevaleciera el candidato único del gobierno, que era Pérez Jiménez. Entonces, esa elección, el plebiscito se dio materialmente, ¿y qué resultado pero entonces, dio el CNE de la época? El CNE de esa época cumplía instrucciones de Miraflores. Miraflores le mandaba una servilletica Con el número. con los numeritos. No levantaba actas ni nada de eso. Nunca nadie supo cuál había sido efectivamente el resultado de del plebiscito. Pero el gobierno, a través de ese señor funcionario, porque quiero también mencionar algo que echo de menos. Cuando el gobierno se robó las elecciones del año 2018, déjame ver cuál fue las elecciones que se robó ese gobierno. 1952. El presidente del Consejo Nacional Electoral en ese momento
era un señor llamado Vicente Grisanti. Y el señor tuvo la dignidad de decir, yo no puedo informarle al país un resultado distinto del que yo estoy viendo aquí. Aquí yo estoy viendo que ganó Jovito Villalba. No me pongan a decir que ganó Pérez Jiménez. Y renunció, tengo Y entendido. renunció. Bueno, no solamente renunció, sino que inmediatamente se asiló en la Nunciatura Apostólica de su Santidad, porque sabía que iba a ser objeto de represión, de represalia. Pero no solamente renunció él, sino que la mayoría del Consejo Nacional Electoral renunció. Entonces el gobierno promovió a uno que era como que era secretario del Consejo Nacional Electoral, recuerdo su nombre, Pablo Salas Castillo. Que después fue de la Cruzada Cívica de la Nacionalista. Cruzada Cívica Nacionalista. Correcto. Y entonces Pablo Salas sí se prestó para decir que había ganado el gobierno, cuando todo el país sabía que no, que quien había ganado era Jovito Villalba, con los votos de URD, con los votos de muchos adecos, porque a pesar de que Acción Democrática había tomado el camino erróneo de la abstención, los adecos decían, bueno, pero si con Jovito podemos salir de esto, vamos a votar por Jovito. Y además, Jovito interpretó la voluntad de cambio que había en ese momento. Era un candidato que mereció la confianza y el respaldo de mucha gente, independientemente de su partido, URD. Por cierto, también hay una anécdota insólita, pero que se parece mucho a lo que ocurre en los países bananeros, en los países primitivos. El ministro del Interior, que en esa época era un horror. ¿Militar o civil? Civil. Era civil. Sí, por lo menos esa virtud tenía, que era civil. Y el ministro del Interior llamó a Jovito a su despacho y le dijo, mire, doctor Villalba, esto lo podemos arreglar muy fácil. Usted convenga con nosotros en que Pablo Salas Castillo, presidente del Consejo Nacional Electoral, diga que el coronel, en ese momento era coronel, que el coronel Pérez Jiménez sacó los votos que sacó usted. Y a usted le asignamos los votos que sacó Pérez Jiménez. Entonces Jovito, por supuesto, les dijo, mire, señores, esto es una grosería que me propongan esto. Pero como Jovito no aceptó, en la puerta lo estaba esperando una patrulla, lo llevaron al aeropuerto y lo mandaron para Panamá y se pasó 5 años de exilio. Esa era la Venezuela primitiva, donde el gobierno se robaba las elecciones, donde secuestraban a los Menos mal que eso ahora ya no existe, ¿no? Ojalá que eso desapareciera para siempre. Pero entonces, ¿qué pasó? El 1 de mayo de 1957 es el primer aldabonazo de que la dictadura se va a caer. Porque el arzobispo de Caracas, Rafael Arias Blanco, con quien yo tuve el enorme privilegio de estar muy cerca de él, a pesar de la diferencia de edad, yo como estudiante en el Colegio San Ignacio iba con frecuencia a visitar al arzobispo, y él me recibía con mucho afecto y con mucho cariño. Bueno, produjo la famosa encíclica, donde había una denuncia más sobre lo social que sobre lo político. Si tú vuelves a leer esa carta pastoral, son más las denuncias sobre la injusticia social, la pobreza, la miseria que prevalecía en Venezuela, en contraste con una minoría opulenta que tenía todo el poder económico del mundo. Bueno, y ese documento puso a la Iglesia a la vanguardia de la lucha para derrocar a la dictadura. Después vino el 21 de noviembre, la huelga de los estudiantes. Ahí sí estaba yo de protagonista. Que dio pie para que se designara posteriormente esa fecha como Día del Estudiante Por cierto, Nacional. Un amigo tuyo, que también es amigo mío, muy respetado por ti y por mí, llamado Rafael Caldera, Así es. dijo un discurso muy bonito a propósito de la caída de ese gobierno. Dijo, los estudiantes fueron el canto del gallo en la madrugada de la libertad. Que ese era un gallo fino, no era un gallo pinto. Era un gallo fino. Ellos, refiriéndose a los estudiantes, ellos fueron el canto del gallo en la madrugada de la libertad. Bueno, después que vino la huelga del 21 de noviembre, perdón, del 21 de enero. Primero antes, entre el 31 de diciembre del 57 y el 1 de enero del 58, hubo un levantamiento en Maracay. Una de las cosas que el dictador repetía con más énfasis era que él contaba con el respaldo monolítico y unánime de las Fuerzas Armadas. Yo estoy gobernando en nombre de las Fuerzas Armadas. Es como ahora, ¿no?
yo estoy gobernando en nombre de las bayonetas, en nombre de los tanques de guerra, ¿no? Y a mí no me quita nadie de aquí. Y entonces resulta que entre la Nochebuena del 31 de diciembre del 57 y el 1 de enero del 58, hay un levantamiento en Maracay que pone de manifiesto que es mentira del dictador, que él no cuenta con el apoyo unánime de los militares. Hugo Trejo. Y Hugo Trejo no estaba en Maracay, sino aquí en Caracas, sí. Era comandante de la guarnición de Caracas y también se pronunció en esa fecha. Hizo una operación militar muy extraña y muy discutida, porque teniendo el motoblindado en Caracas, tenía que haber ido a Miraflores, digo yo, pero en cambio se fue para Los Teques. Pero bueno, eso no es el tema importante. El 21 de enero, tus colegas, los periodistas, fueron los que estuvieron en el liderazgo de ese movimiento, la huelga general. Los periódicos no salieron, los comercios se cerraron, el país amaneció paralizado. Bueno, ya esa era la evidencia de que la dictadura no podía soportarse. Y mientras tanto, en los cuarteles, ya no en Maracay ni en Los Teques, sino aquí en Caracas, bueno, todos estaban poniéndose en la disposición de contribuir a una salida de la crisis política que representaba la pretensión del dictador de quedarse. Y entonces fue la famosa partida de dominó. En Miraflores, el general Pérez Jiménez organizó una partida de dominó, tenía como compañero al general Llovera Páez, y el general Llovera Páez en un momento determinado le dijo: mira, Marco, aquí los únicos que no estamos conspirando somos tú y yo. Del resto aquí está conspirando todo el mundo. Y te quiero recordar una cosa: pescuezo no retoña. Famosa frase. Si nos cortan el pescuezo, eso no retoña. De modo que mira, yo creo que mejor nos vamos. Bueno, y ahí organizó, y el propio Pérez Jiménez hizo la pregunta: ¿quién es el oficial de más alta graduación? Porque ¿a quién le dejo yo esto? Entonces le dijeron: bueno, el oficial de más alta graduación es el comandante de las fuerzas navales, que está alzado también. Los buques estaban en alta mar. Es Wolfgang Larrazábal. Bueno, llámenlo. Y entonces él mismo le habló a Larrazábal y le dijo: véngase para Miraflores, porque aquí hay que organizar el gobierno y usted es el oficial de más alta graduación, de mayor antigüedad. Y Larrazábal se fue para Miraflores y organizó el gobierno. Ahora, un detallito, discúlpame, Eduardo, porque hay una discrepancia en esta parte final que tú estás comentando sobre Larrazábal, porque el día martes estuve como invitado a Alfredo Padilla. Ajá. ¿Te acuerdas? Que era dirigente de la Juventud Comunista en aquellos años. Sí, señor. Muchacho, un poquito más joven que tú, tenía 14 años para aquel momento, pero ya militaba en la juventud. Él decía, y creo que Carlitos Rodríguez lo confirmó, que en aquel momento Wolfgang Larrazábal estaba al frente del círculo militar. Eso no es correcto. estaba al frente creo que tiene razón Padilla. El que estaba al frente de las fuerzas navales era el hermano de Wolfgang Larrazábal, que era Carlos Larrazábal. Correcto. Y Wolfgang estaba en el círculo militar. Tiene razón Padilla. Por cierto, a los 14 años uno entiende que alguien pueda ser comunista. Lo que es insólito es que después de viejo siga siendo comunista. Yo entré a la Juventud Comunista, tenía poquito menos de 13 años. Imagínate tú, bueno, pero me fui a esa edad se puede cometer cualquier irresponsabilidad. Ahora bien, volvamos a lo nuestro. Bueno, pero de todas maneras, círculo militar o no, era el oficial de más alta graduación y de más antigüedad. Y entonces lo llamaron y hizo gobierno. Hizo gobierno con un par de personajes que eran gente de Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez dejó la Junta. Roberto Casanova era uno de ellos, coronel Roberto Casanova, y otro era Abel Romero Villate. Correcto. Y cuando en el frente estudiantil donde estaba yo se supo la noticia, dijimos: bueno, esto no puede ser, porque esto es continuar Pérez Jiménez sin Pérez Jiménez. Este es el perejimenismo sin Pérez Jiménez. Lo de Larrazábal está bien. Y había otros dos, Quevedo, y otros dos oficiales que eran gente presentable, ¿no? Y salimos inmediatamente a manifestar contra la presencia de estos dos señores en el gobierno, en la Junta. La protesta fue atendida, sacaron al coronel
Romero Villate y al coronel Casanova, y lo sustituyeron por 2 civiles. Fue cuando entra Eugenio Mendoza y Blas Lamberti a la Junta Militar. Ahora, ¿qué lecciones nos deja? A la Junta Cívico-Militar en ese caso. Ya empieza a ser cívico-militar, porque hasta ese momento era militar. Sí. Incluso con militares demasiado vinculados con el régimen militar. ¿Qué enseñanza sacamos de esa experiencia? Fíjate tú que cuando estoy contando lo que pasaba, hay muchos hechos que parecen reiterados en la historia de Venezuela. En la historia anterior al 23 de enero y en la historia posterior al 23 de enero. Nosotros celebramos mucho la caída de la dictadura porque pensamos ingenuamente que estábamos derrotando a la última dictadura que iba a padecer Venezuela. Que Venezuela durante el siglo XIX había padecido muchas dictaduras, había habido mucho militarismo, mucho autoritarismo, mucho mesianismo, y el siglo XX había tenido a Juan Vicente Gómez, nada menos, al general Juan Vicente Gómez, durante 27 años, hasta diciembre de 1935, cuando el general Gómez tomó la decisión de morirse, porque él fue el que resolvió, ya está bueno, pues me voy, y se fue. Pero entonces nosotros decíamos, esta es la última, desgraciadamente como que nos equivocamos, porque en este momento tenemos en Venezuela un régimen que está sustentado por una fuerza militar y bueno, yo no sé si en este momento, no me atrevo a especular sobre eso, dentro de las Fuerzas Armadas hay las mismas preocupaciones que había en las Fuerzas Armadas en diciembre de 1957 y en enero de 1958, que llevaron a muchos oficiales a aconsejar al dictador que entendiera que su tiempo había vencido y que había que promover una transición pacífica y democrática. Ok. Eduardo Fernández, nuestro invitado del día de hoy, agradecidísimo con él porque nos haya honrado con su presencia hoy en los estudios de Radio Rumbo y particularmente en este programa En Buena Hora. Tenemos que hacer una pausa porque vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, al igual que algunos compromisos publicitarios. Al regreso vamos a hablar un poco, Eduardo, acerca de la Venezuela de hoy, a la luz de las enseñanzas que dejó el 23 de enero. Y vamos a hablar un poquito sobre ti, sobre tu salud. Qué bueno que estás de vuelta. ¿Cómo no? Qué bueno que estás de vuelta, Eduardo. Mucho gusto. Vamos a la pausa, querido amigo, queridas amigas, y al regreso continuaremos conversando con Eduardo Fernández. Leeremos comentarios y preguntas que nos hacen a través del Instagram @MarioVillegas100 y del Instagram de Radio Rumbo 670 AM, así que no se vayan. Eduardo, rapidito, porque seguimos aquí al aire en las redes mientras viene el avance del noticiero. También ocurrió en estos días el aniversario de Copey. Ah, sí, señor. Donde estuviste un poco de años. Cuéntanos un poquito acerca de ¿Qué sentiste en esa fecha cuando se celebraba 79 años de ese partido, donde tú tuviste 50 y pico, ¿no? Muchos años. 60, no sé cuánto tuviste. No, yo estuve hasta que el partido existió. Bueno, hay 2 organizaciones que reclaman su nombre. 2 o 3 o 4, sí. No sé cuántos. No, pero 2 que llevan el nombre. Una que lidera Roberto Enríquez, a quien tuvimos esta semana, y también otro, Juan Carlos Alvarado, que digamos que participa de la acción parlamentaria. Sentí una nostalgia muy grande porque yo tuve el honor, el privilegio de ser secretario general nacional de ese partido durante más de 10 años, 13 años. Así es. Y mientras yo fui secretario general, el partido fue creciendo. Y yo, además de ser secretario general nacional, llegué a ser su candidato presidencial. Candidato presidencial, y obtuvimos con mi candidatura la más alta votación en la historia de Copey. Incluso más alta que la que obtuvo Luis Herrera desde el punto de vista porcentual. No, desde el punto de vista de cifras absolutas. Okay. Luis Herrera sacó 2.600.000 o no sé cuánto, pero Luis Herrera sacó el 46%. Solamente 2 veces en la historia de Copey se logró superar la barrera del 40%. Con Luis Herrera en 1978 y con mi candidatura presidencial en 1988. Nunca antes y nunca después Copey había logrado superar la barrera del 40%. Pero además,
una cosa que a mí me llena de inmensa satisfacción es que me tocó dirigir como secretario general nacional la primera campaña electoral que se hizo para elegir gobernadores por el voto popular. Yo como diputado había propuesto en la Cámara de Diputados que se aprobara la legislación necesaria para hacer realidad la norma constitucional que establecía que los gobernadores debían ser elegidos por el voto del pueblo en cada estado. Correcto. Pero en la Constitución agregaban una frasecita, decía, mientras se dicta la ley correspondiente, los gobernadores serán designados por el presidente de la República. Esa ley no se dictaba nunca. Entonces yo tomé la iniciativa de presentarlo y coincidió con que era la recomendación que hacía la COPRE, Sí, cómo no. que era una comisión La presidencial. presidía el doctor Velázquez Inicialmente Velázquez, después Carlos Blanco. Carlos Blanco. Bueno, pero ocurrió que el presidente Lucinchi no le gustó ni un poquito de estas recomendaciones de la COPRE. Pero en cambio Pérez, que venía a ser candidato presidencial, dijo, no, eso que propone la COPRE y que propone Eduardo Fernández me parece una maravilla y yo estoy de acuerdo con eso y tal. Ganó Pérez, propuso la ley. En el año 89 creo que fueron las elecciones. Las elecciones. No, las elecciones a las que yo me refiero fueron en el 92. Que el 92. Es verdad, también me estás corrigiendo correctamente. En el 89 hubo la primera elección popular. Correcto. Pero la segunda fue en diciembre del 92. Ya habían pasado los dos intentos de golpe de Estado. Sí. Y Copey sacó 12 gobernaciones. O sea, la mitad de las gobernaciones Copey, lo demás, una parte Acción Democrática, una parte el MAS. Y algún... El MAS obtuvo 3, si mal no recuerdo. Sí, algo así. Bueno, pero entonces, ¿qué ocurrió? Que Copey creció y creció y creció y creció. Pero en 1993 incurrió Copey en un pecado terrible que se llama la división. Nada menos que nuestro Rómulo Betancourt, o sea, Rafael Caldera, montó tienda aparte. Tengo que ir a la pausa. Vaya a la pausa. Y completamos luego la idea. Notirrumos informa el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, Celso Fantinel, indicó que el sector dispone alrededor de 1.080.000 hectáreas en la actualidad. Si logramos tener financiamiento, pararemos la inflación y si volviese a haber pagos en dólares, creo que podríamos mantener la producción. Así lo dijo. Notirrumbos informa. La crisis humanitaria del Catatumbo continúa escalando a niveles alarmantes. La noche del 22 de enero marcó un nuevo hito trágico, con la cifra de desplazados superando hasta ahora las 16.000 personas. Informó Notirumbos. 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, en buena hora. En el estudio, el doctor Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, dirigente político muy conocido, ex candidato presidencial, ex secretario general del Partido Social Cristiano Copey. Fuiste también su jefe de fracción parlamentaria, recuerdo. Secretario Nacional Juvenil, porque secretario. aunque tú no lo creas, yo alguna vez fui joven. Así es. Mira, Eduardo, muy interesante todo lo que hemos estado hablando acerca... Bueno, ahorita estábamos en la pausa hablando un poquito acerca de Copey, ¿no? Ya vamos a completar esa idea sobre Copey para luego entrarle a la actualidad con unos comentarios y preguntas que quiero hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Cometió Copey ocurrió en Copey. Un copellicidio, fue prácticamente. la división. El doctor Caldera, que era la figura más representativa en la historia de Copey, y sigue siéndolo, el doctor Caldera decidió montar tienda aparte. Y se dejó seducir por dos amigos tuyos,
Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov lo convencieron de que fuera candidato por fuera. Cosa que no les costó mucho trabajo. Y tuvo también Guillermo García Ponce, recuerdo. Ponce, no. Venía del Partido Comunista, el Partido Comunista. Hasta los más radicales, el MEP, el Partido Comunista, todo. Y el doctor Caldera fue candidato. Entonces el candidato oficial de COPEI, que era el doctor Osvaldo Álvarez Paz, que venía de ser un excelente gobernador del estado Zulia, que había ganado la reelección para gobernador del Zulia con una mayoría muy sólida, bueno, se encontró con que el electorado social cristiano se dividió entre los que resolvieron irse con el doctor Caldera y los que se fueron con él. Fíjate tú una cosa curiosa de aritméticas electorales. Yo fui candidato en el 88 y saqué 3 millones de votos. En el 93, Caldera saca 1.700.000. Él fue presidente con 1.700.000 y yo no, con 3 millones. Pero Osvaldo sacó 1.300.000. Si tú sumas 1.700.000 y 1.300.000, y hubiera ganado Caldera con una holgura enorme. Y aún así, ambos no sumaban los votos que tú sacaste. Bueno, estaban más o menos parejos. Ahora, después, 5 años más tarde, 1998, estando COPEI dirigido en ese momento por el presidente Luis Herrera, que era presidente del partido, y el secretario general era Donald Ramírez, resolvieron incurrir en otro pecado que es muy castigado en la política, que es el pragmatismo. Resolvieron empatarse en una de Irene Sáez. Irene Sáez es una venezolana muy estimable, muy querible, muy admirada por su belleza y por su inteligencia, pero en la opinión pública no la veía como una presidencial. Y en algún momento obtuvo un porcentaje muy alto en las encuestas. Hasta que apareció Chávez. Hasta que apareció el respaldo del partido COPEI. En ese momento la gente empezó a decir, bueno, ¿cómo es esto? Es la misma política, la vieja política. Sí. Total que la votación de COPEI se vino al suelo. Y lamentablemente los líderes, los dirigentes que han venido detrás no han logrado recuperar esa fuerza política cuyo fundamento doctrinario es de una vigencia absoluta. La defensa de la democracia, de la libertad, de la dignidad de la persona humana, la defensa del concepto de la justicia social, la defensa de los trabajadores, el compromiso, la opción preferencial por los pobres, que tanto ha predicado la Iglesia también. Y entonces, bueno, pero desgraciadamente las circunstancias políticas, el chavismo, etcétera, no han permitido hasta ahora que se recupere esa fuerza. Ok, Eduardo, vamos a hablar un poquito de la actualidad. Comentaba, me gustaría hablar sobre tu salud y la fortaleza vital que te siento, pero a lo mejor si gastamos tiempo en eso no vamos a poder. Bueno, algún comentario rapidito. Me pegué un susto muy grande porque tuve primero una crisis de hipertensión, que no se la recomiendo a nadie, ni a mis peores enemigos. Y como consecuencia de la hipertensión tuve un vómito y una cosa que llaman absorción bronquial, que parece que es terrible. Llegué allá arriba y me dijeron, no, todavía no, te devuélvase. Entonces me dijeron, tiene una prórroga. Yo pregunté por unos días, por una semana, por unos meses, vaya y disfrute, me dijeron. Así que me vine y vamos a ver cuánto. Bienvenido, Eduardo. Gracias, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes de nuevo. Okay. Y entonces, pero eso es el tema de la salud. Ok, rapidito. Ahora fíjate, la actualidad. Bueno, hace, si mal no recuerdo, un par de semanas, escribirte un artículo que yo publiqué a través de mis redes sociales, que a mí me pareció demasiado bueno, sobre la actualidad venezolana. Y un título muy sugestivo y muy, digamos, apreciado por mí, porque me retrotrae a mi formación ideológica de muchos años atrás. Se llama ¿Qué hacer? Tu artículo. De Lenin. Así es. La tesis de abril. Así es. ¿Qué hacer? Entonces a mí me gustaría, después amigos vamos a leer los comentarios y preguntas que ustedes nos hacen, pero me gustaría que tú nos dijeras, Eduardo, a los venezolanos que estamos en medio de esta incertidumbre, de esta preocupación de cómo se retoma, se recupera la democracia. Nos gustaría que tú nos dijeras qué hacer. Tú sabes que,
Bueno, lo digo de alguna manera en ese artículo, pero lo voy a decir con más gusto aquí. Esa pregunta me la hacen mucha gente con quienes me tropiezo en la calle o en distintas actividades. Bueno, Eduardo, ¿y qué vamos a hacer? Entonces recuerdo que un santo muy venerado, San Benito, ¿verdad? Por cierto, el santo de los esclavos y el santo... Se cumplió años en estos días, la fecha de San Benito. San Benito, cuando le preguntaban qué vamos a hacer, él decía, hay que hacer dos cosas. La primera es que hay que rezar. Anota eso. Sí. Hay que rezar y pedirle a Dios que se apiade de nosotros los venezolanos y que nos permita superar esta crisis. La segunda cosa que decía San Benito, él lo decía en latín, decía ora et labora. O sea, reza pero trabaja, actúa. Entonces por eso yo me inclino mucho porque mantengamos la movilización popular que produjo el fenómeno electoral del 28 de julio. El 28 de julio los venezolanos partidarios del cambio obtuvimos un respaldo popular gigantesco. El hecho de que no se haya reconocido hasta ahora, o por ahora, como decía el otro, ese resultado electoral no significa que no se obtuvo una gran victoria. Entonces yo no quisiera que nosotros abandonáramos esa lucha. La lucha con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Y una lucha además de predicar los valores de la democracia, los principios democráticos, por ejemplo, el principio de la alternabilidad republicana. Simón Bolívar lo dijo clarísimamente, no es bueno que el poder permanezca por mucho tiempo en las manos de un mismo individuo. Se acostumbra a gobernar. Oye, perdón. No te preocupes, adelante. Y el pueblo a obedecer. Y el pueblo a obedecer, de donde surgen la dictadura y la tiranía, decía Bolívar. Entonces nosotros tenemos que estar movilizados para que el país y el mundo sepan que los venezolanos estamos en pie de lucha a favor de una solución democrática, constitucional, pacífica, electoral, a pesar de la adversidad que significa que no se haya reconocido el resultado electoral de julio, del 28 de julio de este año, del año pasado. Eduardo, yo entiendo que en sectores importantes del chavismo y del gobierno hay mucho respeto por tu figura, por tu persona, por tu trayectoria de hombre público. ¿Qué mensaje tendrías tú para Nicolás Maduro en este momento? Pues mira, yo le diría lo siguiente. Su figura histórica crecería mucho si el presidente Maduro liderizara la transición. Si el presidente Maduro entendiera, reconociera que hay un sentimiento a favor del cambio muy grande en el país, que no se empeñe en perpetuarse en el poder por las buenas o por las malas, que procure ser el líder de una transición pacífica y democrática, que promueva un diálogo, nadie más indicado que la persona que está ocupando la jefatura del Estado, que promueva un diálogo civilizado para que haya una transición con gran respeto para los nuevos gobernantes y para los nuevos opositores, porque seguramente él y sus amigos pasarían a ser opositores. Además, no significa que terminó su vida política, porque eventualmente podrían regresar más adelante. Yo no quisiera, por cierto, que regresaran más nunca, pero en todo caso en el juego democrático está eso, y los sandinistas lo demostraron en Nicaragua, entregaron el poder a la señora Chamorro y al cabo de unos años regresaron. Pero qué bueno sería que pudiera Venezuela darle el ejemplo al mundo de que fuimos capaces de lograr una transición sin traumas, sin derramamiento de sangre y sin violencia. Sin embargo, Eduardo, el gobierno está empeñado en convocar unos procesos electorales, que por cierto, varios de ellos están pautados por la Constitución. ¿Qué opinas tú respecto a ese dilema que hay hoy en la oposición venezolana de si participar o no participar? María Corina Machado ha invitado a no participar en esos procesos electorales.
En cambio, el MAS y otras organizaciones e individualidades políticas piensan que no se deben abandonar los espacios democráticos que ya existen en algunos estados, en algunas municipalidades, bueno, y piden más bien darle una nueva derrota al gobierno. Así es. Yo admiro mucho la inteligencia con la que procedió María Corina Machado en los últimos meses, en los últimos años. El gobierno estaba apostando a que María Corina y los demás dirigentes de la oposición iban a llamar a la abstención. El gobierno, no digo yo que promovió, pero por lo menos permitió las primarias, porque sabía el gobierno que la iba a ganar María Corina, que era el discurso más radical de la oposición. Y calcularon lo siguiente: va a ganar María Corina, nosotros le vamos a recordar que ella está inhabilitada. Cuando Pérez Jiménez secuestraban a los candidatos, ahora los inhabilitan. Y le vamos a recordar que está inhabilitada, y conociéndola ella se va a poner muy brava y va a llamar a la abstención. Y resulta que María Corina los desconcertó, porque no solamente no llamó a la abstención, sino que inmediatamente se colocó en la vanguardia de la búsqueda de una alternativa. Presentó la candidatura de la señora Lloris. También se la vetaron. Nueva oportunidad para que María Corina dijera entonces la abstención. No, siguieron buscando y encontraron a Edmundo González Urrutia, un candidato inobjetable, porque realmente providencial. Y no fue a la abstención y tuvo un resultado muy favorable. Lideró la campaña. Entonces, en este momento, yo, en este debate que apenas comienzo sobre si vamos o no vamos a las elecciones, recomendaría una tarea para la casa, una tarea doméstica. Señores líderes de la oposición, saquen un cuaderno y pongan en una página qué ganamos con la abstención. Y pongan en otra página qué ganaríamos con la participación. Con la abstención ganamos las alcaldías que están en manos de la oposición. Con la participación electoral ganamos las gobernaciones. Con la participación electoral se produjo el resultado del 28 de julio, que independientemente de que no haya producido el resultado por ahora más importante, que es el cambio de gobierno, sin embargo sacudió la opinión pública interna y la opinión pública internacional. Si hubiéramos tomado el camino de la abstención, no sacudimos a nadie. No, allá simplemente estos señores se quedan en su casa y no luchan. De modo que yo admiro mucho cómo María Corina promovió esa lucha. Yo creo que hay que continuar movilizando al pueblo, luchando, obteniendo victorias en todos los estados, ganando las elecciones en todas las alcaldías. Yo creo que esa podría ser la fórmula. Ok, muchos mensajes, amigos y amigas, que nos han llegado. Voy a leer algunos, tenemos poco tiempo, desgraciadamente no puedo leerlos todos. Vino muy conversador, Eduardo. Eduardo vino muy conversador. Tenía ¿cuántos meses que no iba a los medios de comunicación, Eduardo? A ningún programa, entonces ahora que vine por fin a uno, quiero aprovechar. ¿Cuántos meses tuviste fuera de Play? Como 6 meses. 6 meses, caramba. Qué lástima que no podamos prolongar este programa, pero bueno, te vamos a volver a invitar. Dice José Isidro Torrealba: abuelo, buenas tardes, tengo usted, mi apreciado señor licenciado don Mario Villegas, gusto en verlo y oírle, papá, y muchas bendiciones también para usted. Juan C. Pérez C. dice: necesitamos otro 23 de enero con urgencia. Geraldine Alfonso 51: no hubo mezquindades sino un propósito y bien común, el país. Exacto. Más comentarios. Yamín Joseba: saludos mi apreciado Mario, cordial saludo para usted también. Gregoria Romero dice: le di la mano a Eduardo Fernández en el mercado del Obelisco en Barquisimeto en 1987 con su cabello negro y buen mozo, como sigue hoy. Ahora un fuerte abrazo, mi respeto y feo. Admiración siempre. Ahora tiene el cabello blanco y feo. Así, pero por lo menos tiene cabello, yo no tengo ni blanco. Ay, blanco. Ajá, más mensajes, amigos. Laura Mendoza 740: buenas tardes Mario, saludos a Eduardo Fernández, que Dios los siga bendiciendo, un abrazo fuerte para ambos. Gracias, igualmente para usted. Marisol Iribas ya desde Naguanagua envía un saludo democrático.
Yasmín Joseba, en esta oportunidad pasa igual, la nueva constitución desnudó su verdadera esencia autoritaria y avaló lo que el pueblo venía diciendo, no hay elecciones libres en Venezuela. Marisol Rivas, ya, el que está cansado se está dando por vencido y es lastimoso, todos estamos padeciendo la misma situación. Dice Yasmín Joseba, mi abuela de la generación del 57, sus historias me hicieron conocer con hechos la verdadera lucha por la libertad. Gregoria Romero, el problema es que Amoroso no tiene ni moral ni vergüenza, no podía obrar de manera distinta. Es un mensaje que te envía directamente a ti. Arquímedes Ronnie Bravo, Mario, tu hermano Vladimir sigue promoviendo que la gente salga a las nuevas elecciones. ¿Cómo se hace eso si el CNE está secuestrado? ¿Para qué blanquearle la cara a la dictadura? Bueno, ya acaban de oír una opinión de Eduardo Fernández también favorable a la participación. @ Yasmín Joseba, exacto, Jovito Villalba representó los votos de AD, mi abuela, su amiga de lucha. Oye, nos quedan poquitos minutos, amigos y amigas. Tenemos mensajes también del Instagram de Radio Rumbo, voy a permitirme leer algunos de ellos también. Mucha paciencia. Dice un señor, Leopoldo 102, si Pérez Jiménez hubiese quedado, Venezuela sería otra. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Asumo también diariamente ese mensaje. Más comentarios. Venezuela, dice León del Valle 62, Venezuela corregir el rumbo desde esa memoria que antecedió a estos lodos no tiene precio. Sabemos lo que acaban de hacer con nuestra voluntad y hoy debemos unir esfuerzos para hacernos respetar. Bueno, Eduardo, de verdad no puedo seguir leyendo mensajes. Me gustaría que dijera algunas palabras conclusivas y responder a algunos de los mensajes que hemos recibido. Yo sigo tu programa cada vez que puedo y tuve la suerte de oír la entrevista que le hiciste a Felipe Mujica. Ah, cómo no. Y Felipe dice una cosa muy, muy fundamental. La pelea es peleando. La opción que tenemos es, nos quedamos en la casa y regalamos los espacios que tenemos, o los obligamos a robarnos, o ponemos de nuevo en evidencia que somos la mayoría, que ganamos las gobernaciones, que ganamos las alcaldías, y a lo mejor con ese nuevo triunfo los convencemos de que faciliten el cambio. ¿Cómo resolver el tema del Consejo Nacional Electoral que conduciría ese proceso? Eso es muy importante, sería muy importante, porque al gobierno le interesa que haya participación electoral. Bueno, señores del gobierno, por favor, contribuyan a que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque la verdad es que el descrédito del actual Consejo Nacional Electoral es inmenso. Es como el de Pablo Salas Castillo prácticamente, si no peor. Entonces, procuren algún esfuerzo para que la elección sea más transparente, sea más clara, sea más democrática. Y sí creo que la oposición debe exigir, la oposición que está bajo el liderazgo fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente de María Corina y del mundo, exigir condiciones que superen lo que ocurrió el 28 de julio. Eduardo, verdaderamente agradecido. Mi querido amigo, uno de mis Villegas favoritos. Muchas gracias. Eduardo Fernández, caramba. De verdad, agradecido de que nos hayas honrado con tu presencia el día de hoy. Grande Eduardo, dice Samuel Mejías, DNA. Qué inteligente. Bien, amigos, muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emil Lara, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo hay Mara Higuera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Dice Jaime de Caires 77. Buen programa, lo felicito. Muy bien, muchas gracias. Agradecido, Eduardo. No me gusta nada que esté promoviendo un geriátrico, pero en todo caso creo que no es porque yo Está a tu orden, está a tu orden. Muchas gracias, amigos. Tengan todos y todos muy buenas tardes. Mañana, por cierto, no voy a estar al aire porque tengo un compromiso personal previamente adquirido. Tengan todos y todos muy buenas tardes.